En el encuentro de esta semana vamos a estudiar la anatomía y la histología del corazón. Vamos a preguntarnos a qué sistema pertenece, qué tipo de órgano es, hueco o macizo. Recordemos que si el órgano es hueco, se estudia la composición de la pared, mientras que si el órgano es macizo, se estudia al estroma y al parénquima que lo forman. También veremos su ubicación, las relaciones y comunicaciones que tiene con otros órganos, la irrigación, la inervación y los componentes responsables de su automatismo. Una parte de todo este temario la vamos a comenzar a estudiar con este video. El corazón es parte del aparato circulatorio o sistema cardiovascular, que además del corazón incluye a los vasos sanguíneos y linfáticos. Funcionalmente se encuentra interpuesto entre las circulaciones mayor y menor, manteniendo el flujo sanguíneo en un solo sentido. El corazón cumple esta función de bomba gracias a que es un órgano hueco dividido en compartimentos, aurículas y ventrículos, y gracias a que sus paredes contienen abundante tejido muscular cardíaco. La circulación mayor se origina en el ventrículo izquierdo a través de la aorta, termina en la aurícula derecha a través de las venas cavas y del seno coronario, y tiene como función llevar sangre oxigenada a todos los órganos de la economía. La circulación menor se origina en el ventrículo derecho a través de la arteria o tronco pulmonar, termina en la aurícula izquierda a través de las 4 venas pulmonares y tiene como función llevar a cabo la hematosis. El corazón se ubica en la parte media del tórax, en este caso lo vemos en una vista inferior de un corte horizontal, entre las dos cavidades pleuropulmonares. Se puede observar que es un órgano hueco. En este caso lo vemos en una vista anterior de una disección del tronco, se encuentra sobre el diafragma, entre los pulmones. Como recordarán, la cavidad del tórax se puede repartir en 3 cavidades, 2 cavidades pleuropulmonares, una para cada pulmón y su pleura, y una central que se llama mediastino. El mediastino a su vez se divide en superior e inferior, y el corazón se encuentra en la parte media del mediastino inferior, recubierto por el pericardio. En cuanto a la conformación externa, podemos decir que el corazón tiene la forma de una pirámide triangular, es decir que hablaremos de una base, que es posterior, una cara inferior o diafragmática, una cara anterior o esternocostal, una cara izquierda o pulmonar y un vértice que apunta hacia la izquierda, abajo y adelante, definiendo el eje del corazón. Otra cosa que se observa es que las caras de esta pirámide están recorridas por surcos que se corresponden con los límites entre los 2 ventrículos, surcos interventriculares anterior y posterior, entre las 2 aurículas, surcos interauriculares, y entre aurículas y ventrículos, surcos aurículo-ventriculares. Es decir, que donde externamente observamos un surco, internamente hay una separación entre compartimentos. Además, se puede ver que esos surcos están ocupados por las arterias y las venas que irrigan a este órgano. Como dijimos, el corazón está formado por 4 cámaras, por lo que presenta tabiques o septos que las limitan. También se ve en esta foto que la pared de las aurículas es más delgada y blanquecina que la de los ventrículos. El tabique interventricular tiene una porción membranosa, con mayor abundancia de tejido conectivo cerca de la base del tabique, y otra porción muscular. También existe un armazón fibroso, formado por tejido conectivo denso, que divide las aurículas de los ventrículos y en el que están aplicadas las válvulas. Los ventrículos tienen forma de cono o de pirámide. Cada ventrículo tiene en su base 2 orificios, uno aurículo ventricular y otro arterial.
El tabique interventricular tiene forma triangular y base superior. Está incurvado, siendo cóncavo hacia el lado izquierdo. La pared del ventrículo izquierdo es más gruesa que la del derecho. Las caras internas de las paredes no son lisas, sino que presentan eminencias o irregularidades que se llaman columnas carnosas. Las aurículas son más pequeñas, tienen las paredes más lisas, presentan columnas carnosas solamente en algunas áreas, y su forma se compara a la de un cubo irregular. En la figura se muestra la aurícula derecha, que tiene columnas carnosas en la parte lateral, que se llaman músculos pectíneos. En la parte superior tiene el orificio de la vena cava superior, mientras que en la parte inferior tiene los orificios de desembocadura de la vena cava inferior y del seno coronario. La aurícula izquierda tiene en su cara posterior los orificios de las venas pulmonares. El tabique interauricular, que es más delgado que el interventricular, también tiene una porción membranosa y presenta del lado derecho un accidente que se llama fosa oval, que es un vestigio de la comunicación existente entre las aurículas durante la vida fetal. La circulación fetal tiene importantes diferencias con la circulación del nacido, ya que la hematosis no se realiza en los pulmones porque no están ventilados. Cada aurícula tiene una prolongación aplanada transversalmente que se llama orejuela. Las orejuelas derecha e izquierda se dirigen hacia adelante, abrazando las arterias que salen de los ventrículos. Existe en el corazón un armazón fibroso, compuesto de 4 anillos de tejido conectivo denso, dispuestos alrededor de los orificios auriculoventriculares y de los orificios arteriales. Completan este armazón 2 trígonos que también están formados por tejido conectivo denso. Este armazón cumple varias funciones: inserción a las valvas de las válvulas, inserción a las fibras musculares de aurículas y ventrículos, y aislamiento eléctrico entre los ventrículos y las aurículas, ya que el tejido conectivo denso, a diferencia del tejido muscular cardíaco, no conduce la electricidad. En la figura se indican los nombres de las válvulas. En el esquema del lado izquierdo, los ventrículos están relajados, mientras que en el esquema del lado derecho, los ventrículos están contraídos, enviando la sangre a las arterias. Prestemos entonces atención a cómo se coordina la apertura y el cierre de cada válvula en función de si los ventrículos están contraídos o relajados. Como mencionamos, las aurículas y los ventrículos presentan irregularidades en su superficie interna que se denominan columnas carnosas. En los ventrículos, las columnas carnosas están más desarrolladas que en las aurículas. En los ventrículos se describen 3 tipos de columnas carnosas según contacten con la pared ventricular en un extremo, en sus 2 extremos o en toda su extensión. Las válvulas cardíacas funcionan por su orientación geométrica. Las válvulas no tienen un aparato contráctil, sino que cada valva presenta un núcleo de tejido conectivo denso. Las válvulas se abren o se cierran dependiendo de la mayor o menor presión del lado cóncavo o del lado convexo. Cuando la presión es mayor del lado convexo, las válvulas se abren, mientras que pasa lo contrario cuando la presión es mayor del lado cóncavo. En el caso de los ventrículos, hay un refuerzo de las columnas carnosas de primer orden. Estas columnas están unidas por un extremo a la pared del ventrículo y por el otro a una cuerda tendinosa
que a su vez se une al borde libre de una valva. De esta manera, cuando el músculo de la pared del ventrículo se contrae, también se contrae el músculo de la columna carnosa y se evita que la válvula se abra hacia el lado auricular, garantizando que la sangre se dirija a la arteria. En el corazón existe un sistema que genera y conduce los impulsos para la contracción. Este sistema está formado por células musculares cardíacas especializadas, que se agrupan para formar los distintos componentes, que tienen aspecto de nódulos o de haces. Este sistema tiene células automáticas que, sin necesidad de recibir un estímulo externo, generan los impulsos para el latido, por lo que constituyen el marcapasos del corazón. A su vez, este sistema garantiza la contracción sincronizada y alterna entre ventrículos y aurículas. En la pared de la aurícula derecha se encuentra el nódulo sinoauricular, que funciona normalmente como marcapasos. También se encuentra en la aurícula derecha, cerca del armazón fibroso, el nódulo aurículo-ventricular. Existe divergencia entre distintos autores sobre la existencia de 3 haces internodales que estarían formados por células musculares cardíacas comunes. A continuación del nódulo aurículo-ventricular se encuentra el haz de His, que atraviesa el armazón fibroso. A esta altura se produce el retraso en la conducción que permite que las aurículas se contraigan mientras los ventrículos están relajados y viceversa. El haz de His se divide en 2 ramas, derecha e izquierda, dentro del tabique interventricular, que a su vez se ramifican y terminan en las fibras de Purkinje subendocárdicas. La pared del corazón está compuesta por 3 capas que se denominan endocardio, miocardio y epicardio. El endocardio está en contacto con la sangre y reviste las superficies de las caras internas de aurículas y ventrículos, de las columnas carnosas, de las cuerdas tendinosas y de las válvulas. El miocardio es la parte de mayor espesor y está formado por células musculares cardíacas. El epicardio también se denomina pericardio seroso visceral, ya que representa la hoja visceral de la membrana serosa del corazón. Los detalles histológicos de los tejidos que forman estas 3 capas serán estudiados con más detalle durante el trabajo práctico.